Página 260. Así reservaba la señora de Swann a su toilette ese adecuado terreno, ese intervalo de elegancia cuya necesidad y espacio respetaban con cierta deferencia de profanos, confesión de su propia ignorancia, hasta los hombres que más familiarmente trataba Odette, y en el que reconocían a su amiga competencia y jurisdicción como a un enfermo respecto a los cuidados especiales que su estado reclama o a una madre para con sus hijos. La señora de Swann evocaba aquella casa donde pasó una mañana tan dilatada y donde pronto entrarían para almorzar, no solo por la corte que la rodeaba, sin darse por enterada de la existencia de los transeúntes, y por la avanzada hora de su aparición, sino que la ociosa serenidad de su paseo, como el lento paseo por un jardín particular, indicaba lo próximo de aquella casa, y parecía como si la sombra ínfima y fresca de sus habitaciones siguiera envolviéndola todavía. Pero por eso, precisamente, el ver a la señora de Swann me daba una sensación aún más plena de aire libre y de calor, a lo cual contribuía mi persuasión de que, gracias a la liturgia y a los ritos en que tan versada estaba la señora de Swann, existía entre su toilette y la estación del año y la hora del día un lazo necesario y único, de suerte que las florecillas de su rígido sombrero de paja y sus lacitos de su traje se me antojaban aún más natural, producto del mes de mayo, que las flores de bosques y jardines, y para sentir la nueva inquietud de la primavera, bastábame con alzar la vista hasta la estirada tela de su abierta sombrilla, que era un cielo cóncavo, clemente, móvil y azulado, un cielo más cercano que el otro, porque esos ritos, aunque soberanos, blasonaban, y lo mismo blasonaba la señora de Swann, de condescendiente obediencia a la mañana, a la primavera y al sol, que por cierto no se mostraban lo bastante lisonjeados de que una mujer tan elegante se hubiera acordado de ellos y escogido por su causa un traje más ligero y más claro. Traje que al ensancharse en el cuello y en las mangas traía a la imaginación la idea de un suave amador en el cuello y las muñecas de Odette, y no agradecían como era debido todas aquellas atenciones, semejantes a las de una gran señora que se rebajaba a ir al campo a ver a una familia ordinaria y conocida de todo el mundo, y tiene la delicadeza de ponerse ese día especialmente un traje de campo. Yo la saludaba apenas llegaba, parábame ella y me decía toda sonriente, "Good morning". Andábamos un poco y me daba yo cuenta de que aquellos cánones a que se sujetaba Odette en su vestir, de aquellos en su vestir los acataba por consideración consigo misma, como a divina doctrina de la que ella fuese gran sacerdotisa, porque si tenía calor y se desabrochaba la levita o se la quitaba, dándomela a mí para que se la llevara, descubría yo en la blusa mil detalles de ejecución que corrieron grave riesgo de ser ignorados, puesto que ella, al salir de casa, no pensaba en destaparse la blusa. Semejantes a esas partes de orquesta que el compositor cuida con extremo celo, aunque nunca hayan de llegar al oído del público. O bien me encontraba en las mangas de la chaqueta que llevaba al brazo con algún detalle exquisito que admiraba yo largamente por gusto y por cumplido. Una tira de delicioso tono de color, un raso malva, detalles ocultos por lo general a todas las miradas, pero trabajados con igual delicadeza que los elementos exteriores, cual esas esculturas góticas de una catedral disimuladas en la parte de dentro de una barandilla a 80 pies de altura, tan perfectas como los bajorrelieves del pórtico central, y que nadie viera hasta el día que un artista forastero las descubrió casualmente, por haber logrado que le dejaran subir allá arriba para pasearse por las alturas entre las dos torres y ver el panorama de la ciudad. Y esa impresión que tenían las personas que no estaban en el secreto del footing diario de Odette
impresión de que se paseaba por la avenida del Bosque como por la vereda de un jardín suyo, contribuía el hecho de que aquella mujer que desde el mes de mayo pasaba muelle y majestuosamente sentada, como una deidad, en la suave atmósfera de una victoria de 8 resortes, con el mejor tiro y las más elegantes libreas de París, iba ahora a pie y sin coche detrás. Cuando la señora de Swann iba así, a pie, con moderado paso por causa del calor, parecía haber cedido a la satisfacción de una curiosidad, entregándose a una elegante infracción de las reglas del protocolo, como esos soberanos que, sin consultar a nadie y acompañados por la admiración de un séquito un tanto escandalizado, que no se atreve a formular ninguna crítica, salen de su palco durante una función de gala para visitar el foyer, confundiéndose por unos minutos con los demás espectadores. Así, el público se daba cuenta de que entre ellos y la señora de Swann se alzaban esas barreras creadas por una determinada especie de riqueza, y que al parecer son las más infranqueables de todas, porque también la gente del barrio de Saint-Germain tiene sus barreras, pero no tan patentes para los ojos y la imaginación de los desarrapados, los cuales no sentirán al lado de una gran señora más sencilla, menos distante del pueblo, más fácil de confundir con una dama de la burguesía, ese sentimiento de desigualdad social, casi de indignidad, que experimentan cuando tienen delante a una señora de Swann. Indudablemente a esta clase de mujeres no las impresiona, como al público, el brillante aparato de que se rodean, ni siquiera se fijan en él a fuerza de estar acostumbradas y acaban por considerarlo naturalísimo y necesario y por juzgar a los demás seres con arreglo a su mayor o menor iniciación en estos hábitos de lujo. De suerte que, precisamente por ser la grandeza que ellos ostentan y que descubren en los demás completamente material, muy fácil de apreciar, muy larga de adquirir y difícil de compensar. Si esas mujeres clasifican a un transeúnte en inferiorísimo rango, hácenlo del mismo modo que el transeúnte las puso a ellas en el lugar muy encumbrado, es decir, inmediatamente, a primera vista y sin apelación posible. Quizá no exista ya, por lo menos con idéntico carácter y encanto, esa particularísima clase social en la que se codeaban entonces mujeres como Lady Israels, con otras de la aristocracia y con la señora de Swann, que más adelante habría de tratarlas a todas ellas, clase intermedia, inferior al barrio de Saint-Germain, puesto que le cortejaban, pero superior a todo lo que no fuera barrio de Saint-Germain, y que tenía por peculiar carácter el que, a pesar de estar más alta que la sociedad de los ricos, seguía siendo la riqueza, pero la riqueza dúctil, obediente a un designio, a un pensamiento artístico, el dinero maleable, poéticamente cincelado y que sabe sonreír. Además, que las mujeres que la constituían no pueden tener ya hoy la que era condición primordial de su imperio, puesto que casi todos perdieron con los años su belleza, porque la señora de Swann iba encumbrada no solo en su noble riqueza, sino en la gloriosa plenitud de su estío, maduro y sabroso, cuando al adelantarse, majestuosa, sonriente y benévola, por la avenida del Bosque, veía como Hipatias rodar los mundos a sus pies. Había muchachos que pasaban mirándola ansiosamente, indecisos, dudando si sus vagas relaciones con ella, tanto más cuanto que apenas estaban presentados a Swann y temían que no los conociese ahora. Eran motivo bastante para que se tomaran la libertad de saludarla y se decían al saludo tembloroso ante las consecuencias, preguntándose si su ademán de provocadora y sacrílega audacia, atentando a la inviolable supremacía de una casta, no iba a desencadenar catástrofes o a traerles un castigo divino. Pero el saludo no hacía sino determinar, como resorte de relojería, toda una serie de movimientos de salutación en aquellos muñecos que componían el séquito de Odette, empezando por Swann, que alzaba una chistera forrada de cuero verde
con sonriente gracia, aprendida en el barrio de Saint-Germain, pero ya sin aquella indiferencia con que antaño la acompañaba. Había sustituido la tal indiferencia, como si en cierto modo se hubiera dejado penetrar por los prejuicios de Odette, con un sentimiento mixto de fastidio, por tener que saludar a una persona bastante mal vestida, y de satisfacción al ver cuánta gente conocía a su esposa, y traducía este doble sentimiento diciendo a los elegantes amigos que le acompañaban: otro más, la verdad es que yo no sé dónde va Odette a buscar esos tipos. Entretanto, la señora de Swann, después de haber contestado con una inclinación de cabeza al alarmado transeúnte, que ya se había perdido de vista, pero que aún seguiría emocionado, se volvía hacia mí diciéndome: ¿de modo que se acabó? ¿No irá usted a ver a Gilberta ya nunca? Me alegro de ser yo una excepción, de que no me abandone usted como usted a mí por completo. Siempre me agrada verle, pero también me gustaba la buena influencia que tenía usted en el ánimo de mi hija, y se me figura que ella también lo siente. Pero no quiero tiranizarle, no vaya a ser que tampoco quiera usted tratarse conmigo. Swann llamaba la atención a su esposa. Odette, Sagan te saluda. En efecto, el príncipe, obligando a su caballo a dar la cara, en magnífica apoteosis como en ejercicio de teatro o de circo, o en un cuadro antiguo, dedicaba a Odette un gran saludo teatral, y como alegórico amplificación de toda la caballerosa cortesía de un gran señor que se inclina respetuosamente delante de la mujer, aunque sea personificada en una mujer con la que no puede tratarse su madre o su hermana. Y a cada momento saludaban a la señora de Swann, inconfundible en aquel fondo de líquida transparencia y de luminoso barniz de sombra que sobre ella derramaba su sombrilla. Jinetes rezagados en aquella avanzada hora, que pasaban, como en el cinematógrafo, al galope por la avenida, inundada en el sol claro, señoritos de círculo, cuyos nombres, célebres para el público, Antonio de Castellán, Adalberto de Montmorency, eran para Odette familiares nombres de amigos. Y como la duración media de la vida, la longevidad relativa, es mucho mayor en lo que se refiere a los recuerdos de sensaciones poéticas que en lo relativo a las penas del corazón, sucede que hace ya mucho tiempo se desvanecieron los sufrimientos que me hizo pasar Gilberta, pero, en cambio, lo sobrevive el placer que siento cada vez que quiero leer en una especie de reloj de sol los minutos que median entre las 12:15 y la 1 en las mañanas de mayo, y me veo hablando con la señora de Swann al amparo de su sombrilla, como bajo el reflejo de un cenador de glicinas. Asterisco. 2 años después, cuando marché a Balbec con mi abuela, Gilberta me era ya casi por completo indiferente, cuando me sentía yo dominado por el encanto de una cara nueva y esperanzado de conocer las catedrales góticas y los jardines y palacios de Italia con ayuda de otra muchacha distinta. Se me ocurría pensar melancólicamente que nuestro amor, en cuanto a amor por una determinada criatura, no debe de ser quizá cosa muy real, puesto que aunque lo enlacemos por ilusiones dolorosas o agradables durante algún tiempo a una mujer y vayamos hasta la creencia de que ella fue quien inspiró ese amor de un modo fatal, en cambio cuando por voluntad o sin ella nos deshacemos de dichas asociaciones mentales, ese amor, cual si fuese espontáneo y salido únicamente de nosotros mismos, renace para entregarse a otra mujer. Sin embargo, en el momento de mi marcha a Balbec y en los primeros tiempos de mi estada allí, la indiferencia mía era tan solo intermitente.
Como nuestra vida es muy poco cronológica y entrever a tantos anacronismos en el sucederse de los días, yo a menudo vivía en horas más viejas que las del ayer o el anteayer, en horas de mi antiguo amor por Gilberta, y entonces me daba pena no verla, cual me ocurría en aquellos tiempos pasados. El yo que la quiso, sustituido ahora casi enteramente por otro, volvía a surgir, y más bien al conjuro de una cosa niña que de una importante, por ejemplo, y digo esto para anticipar algo referente a mi temporada en Normandía. Oí en Balbec a un desconocido que pasaba por el paseo del dique, la familia del subsecretario del Ministerio de Correos. En aquel momento, como yo aún no sabía que dicha familia estaba llamada a tener gran influencia en mi vida, esas palabras debían haberme sido indiferentes, pero me dolieron mucho, dolor que sintió un yo, borrado hacía mucho tiempo, al verse separado de Gilberta. Y es que hasta ese instante no había vuelto a acordarme de una conversación que Gilberta mantuvo con su padre delante de mí y que versaba sobre la familia del subsecretario del ministro de Correos, porque los recuerdos de amor no son una excepción de las leyes generales de la memoria, leyes dominadas por las generales de la costumbre. Y como la costumbre lo debilita todo, precisamente lo que mejor nos recuerda a un ser es lo que teníamos olvidado, justamente porque era una cosa insignificante y no le quitamos ninguna fuerza. Porque la mejor parte de nuestra memoria está fuera de nosotros, en una brisa húmeda de lluvia, en el olor aserrado de un cuarto o en el perfume de una primera llamarada. Allí donde quiera que encontremos esa parte de nosotros mismos de que no dispuso, que desdeñó nuestra inteligencia esa postrera reserva del pasado, la mejor, la que nos hace llorar una vez más cuando parecía agotado todo el llanto, fuera de nosotros. No, en nosotros, por mejor decir, pero oculta a nuestras propias miradas, sumida en un olvido más o menos hondo. Y gracias a ese olvido podemos de vez en cuando encontrarnos con el ser que fuimos y situarnos frente a las cosas lo mismo que él. Sufrir de nuevo, porque ya no somos nosotros, sino él. Y él amaba eso que ahora no es indiferente, nos es indiferente. Y en la plena luz de la memoria habitual, las imágenes de lo pasado van palideciendo poco a poco, se borran, no dejan rastro, ya no las podremos encontrar. Es decir, no las podríamos encontrar si algunas palabras, como subsecretario del Ministerio de Correos, no se hubieran quedado cuidadosamente encerradas en el olvido, lo mismo que se deposita en la Biblioteca Nacional el ejemplar de un libro que sin esa precaución no se hallaría nunca. Pero ese dolor y ese rebrote de cariño a Gilberta fueron tan poco duraderos como los de los sueños, y eso debido a que en Balbec la vieja costumbre no estaba presente para infundirles vida. Y si esos efectos de la costumbre son aparentemente contradictorios, es porque está regida por leyes múltiples. En París se me fue haciendo Gilberta cada vez más indiferente gracias a la costumbre. Y el cambio de costumbres, es decir, la cesación momentánea de la costumbre, remató esa obra de la costumbre cuando me fui a Balbec. Y es que el hábito debilita pero estabiliza. Trae consigo la disgregación, pero la hace durar mucho. Hacía muchos años que mi estado de ánimo de hoy era un calco mejor o peor de mi estado de ánimo de ayer. Y en Balbec una cama nueva a la que me traían por las mañanas un desayuno distinto del de París, ya no podía sustentar los pensamientos de que se nutría mi amor a Gilberta. Se dan casos, raros, es verdad, en que, como el estado sedentario inmoviliza el curso de los días, el mejor medio de ganar tiempo es mudar de sitio. Mi viaje a Balbec fue como la primera salida de una convaleciente que solo esperaba eso para darse cuenta de que ya está bueno. Hoy
Ese viaje se haría en automóvil, creyendo que así es más agradable. Claro que hecho de esa manera sería en cierto sentido de mayor veracidad, puesto que se podrían observar más de cerca y con estrecha intimidad las diversas gradaciones con que cambia la superficie de la Tierra. Pero al fin y al cabo, el placer específico de un viaje no estriba en poder apearse donde uno quiera, ni en pararse cuando se está cansado, sino en hacer la diferencia que existe entre la partida y la llegada, no todo lo insensible que nos sea dado, sino lo más profunda que podamos, en sentir esa distinción en toda su totalidad, intacta, tal y como existía en nuestro pensamiento, cuando la imaginación nos llevaba del lugar habitado a la entraña del lugar deseado de un salto milagroso. Y milagroso no por franquear una gran distancia, sino porque unía dos individualidades distintas de la tierra llevándonos de un nombre a otro nombre. Placer que esquematiza mucho mejor que un paseo donde baja uno en el lugar que quiere y no hay llegada posible. Esa operación misteriosa que se cumple en los parajes especiales llamados estaciones, las cuales, por así decirlo, no forman parte de la ciudad, sino que contienen toda la esencia de su personalidad, al igual que contienen su nombre en el cartel indicador. Pero nuestra época tiene en todo la manía de no querer mostrar las cosas sino en el ambiente que las rodea, en la realidad, y con ello suprime lo esencial, esto es, el acto de la inteligencia que las aisló de lo real. Se presenta un cuadro entre muebles, figurillas y cortinas de la misma época, en medio de un decorado insípido que domina la señora de cualquier palacio de hoy, gracias a las horas pasadas en bibliotecas y archivos, aunque fuera hasta ayer una ignorante, y en ese ambiente la obra magistral que admiramos al mismo tiempo de estar cenando no nos inspira el mismo gozo embriagador que se le puede pedir en la sala de un museo. Sala que simboliza mucho mejor por su desnudez y su carencia de particularidades los espacios interiores donde el artista se abstrajo para la creación. Desgraciadamente, esos maravillosos lugares, las estaciones de donde sale uno para un punto remoto, son también trágicos lugares, porque si en ellos se cumple el milagro por el cual las tierras que no existían más que en nuestro pensamiento serían las tierras donde vivamos, por esa misma razón es menester renunciar al salir de la sala de espera, a vernos otra vez en la habitación familiar que nos cobijaba hacía un instante, y hay que abandonar toda esperanza de volver a casa a acostarnos cuando se decide uno a penetrar en ese antro apestado, puerta de acceso al misterio, en uno de esos inmensos talleres de cristal, como la estación de San Lazar, donde iba yo a buscar el tren de Balbec y que desplegaba por encima de la despanzurrada ciudad uno de esos vastos cielos crudos y preñados de amontonadas amenazas dramáticas, como esos cielos de modernidad casi parisiense, de Mantegna o de Veronés, cielo que no podía amparar sino algún acto terrible y solemne, como la marcha a Balbec o la erección de la cruz. Mi cuerpo no puso objeción alguna a tal viaje mientras me contenté con mirar la iglesia persa de Balbec, rodeada de jirones de tempestad desde mi cama de París. Pero empezaron cuando comprendió que lo del viaje también iba con él, con el viaje iba con él, y que la noche de nuestra llegada a Balbec me llevarían a mi cuarto que él no conocía. Aún fue más profunda su protesta cuando la víspera de nuestra salida me enteré de que mamá no nos acompañaría, porque mi padre, que tenía que quedarse en París por asuntos del ministerio, hasta que emprendiera su viaje a España con el señor de Norpois, prefirió alquilar un hotelito cerca de París. Por lo demás, la contemplación de Balbec no se me antojaba menos codiciable por tener que comprarla a costa de un dolor. Al contrario,
Ese dolor para mí representaba y garantizaba la realidad de la impresión que iba yo a buscar, impresión imposible de sustituir con ningún espectáculo llamado equivalente, con ningún panorama que se pudiera ver sin que eso le impidiera a uno volver a acostarse a su cama. No era la primera vez que me daba yo cuenta de que los seres que aman no son los mismos seres que gozan. Yo creía tener un deseo tan fuerte de Balbec como el doctor que me asistía, el cual me dijo la mañana de mi marcha, todo extrañado de mi aspecto alicaído: le aseguro que si tuviera 8 días para irme a tomar el fresco puerto de mar, no me haría rogar. Tendrá usted carreras de caballos, regatas, en fin, una cosa exquisita. Pero ya sabía yo, aún antes de ir a ver a la Berma, que el objeto de mi amoroso deseo, fuera el que fuese, habría de hallarse siempre al cabo de una penosa persecución, y en la tal persecución tendría que sacrificar mi placer a ese bien supremo, en vez de encontrarle en ese bien supremo. Mi abuela, claro es que miraba nuestro viaje de muy distinto modo, y deseosa como siempre de dar a todos los obsequios que me hacían un carácter artístico, quiso, con objeto de regalarme una prueba semiantigua de nuestra ruta, que siguiéramos la mitad en tren y la mitad en coche. El itinerario de Madame de Sévigné cuando fue de París a Lorient, pasando por Chaulnes y por Le Pont-Audemer, pero hubo de renunciar a ese proyecto por prohibición expresa de mi padre, el cual sabía que cuando mi abuela organizaba un viaje con visitas a sacar de él todo el provecho intelectual posible, podían pronosticarse trenes perdidos, equipajes extraviados, anginas e infracciones del reglamento. Pero la abuela tenía por lo menos el regocijo de pensar que allí en Balbec no corríamos el riesgo de vernos sorprendidos en el momento de salir para la playa por ninguna de esas personas que su amada Sévigné llamaba chien de carrosse, puesto que a nadie conocíamos en Balbec, ya que Legrandin no quiso ofrecernos una carta de presentación para su hermana. Esta abstención no la tomaron de la misma manera mis tías Celina y Victoria, que trataron cuando soltera a Renata de Cambremer, como ellas la llamaron hasta aquí, para marcar su intimidad de antaño, y que aún conservaban muchos regalos suyos, de esos que adornan una habitación o una conversación, pero sin correspondencia ya con la realidad presente, y mis tías creían vengarse de la afrenta que se nos hizo, guardándose de pronunciar en casa de la señora de Legrandin, madre, el nombre de su hija, y al salir de la casa se congratulaban de su hazaña con frases como: no he hecho alusión a lo que tú sabes, creo que se habrá dado cuenta. De modo De modo que saldríamos de París sencillamente en el tren de la 1:22, ese tren que, por haberle buscado tantas veces en la guía de ferrocarriles, donde me inspiraba siempre la emoción y casi la aventurosa ilusión del viaje, se me antojaba cosa conocida, como la determinación en nuestra fantasía de los rasgos de la felicidad consiste más bien en su identidad con los deseos que nos inspira que en lo preciso de los datos que sobre ella tengamos. A mí se me figuraba que esa dicha del viaje la conocía en todos sus detalles, y no dudaba que iba a sentir en el vagón un especial placer cuando el día comenzara a refrescar, o al contemplar en las cercanías de determinada estación un efecto de luz. Así que ese tren, por despertar siempre en mi ánimo en mi ánimo las imágenes de las mismas ciudades envueltas en la luz de la tarde por donde va corriendo, me parecía diferente de todos los demás trenes, y como ocurre esas veces que sin conocer a una persona nos complacemos en imaginarnos que hemos conquistado su amistad y le atribuimos unas facciones determinadas, acabé yo por inventar una fisonomía particular e inmutable a ese tren, viajero artista y rubio, que me habría de llevar por su camino y del que me despediría al pie de la catedral de Saint-Lô.
antes de que se perdiera en dirección a occidente. Como mi abuela no podía decidirse a ir así, tontamente, a Balbec, nos detendríamos en el camino en casa de una amiga suya, y ella se quedaría allí 24 horas, pero yo me marcharía aquella misma tarde para no dar molestias en aquella casa y además para poder dedicar el día siguiente a la visita de la iglesia de Balbec, porque nos habíamos enterado de que estaba bastante distante de Balbec-Plage, y quizá no me fuera posible ir allá una vez empezado mi tratamiento de baños. Y a mí me animaba un poco saber que el objeto, el objeto admirable de mi viaje estaba colocado antes de esa dolorosa primera noche en que habría de enterar en una morada nueva y resignarme a vivir allí. Pero antes había que salir de la casa vieja. Mi madre tenía decidido instalarse aquel mismo día en Saint-Claude y adoptó o fingió que adoptaba todas las disposiciones necesarias para irse directamente a Saint-Claude, después de dejarnos en la estación sin tener que pasar por casa, porque tenía miedo de que yo, en vez de marcharme a Balbec, quisiera volverme con ella. Y con el pretexto de tener mucho que hacer en la casa nueva y de que le faltaba el tiempo, aunque en realidad para evitarme lo penoso de esa despedida, decidió no quedarse con nosotros hasta el momento que arrancara el tren, porque entonces aparece bruscamente, imposible de soportar, cuando ya es inevitable y concentrada toda en un instante inmenso de lucidez e impotencia suprema, esa separación que hasta ahora se disimulaba en las idas y venidas de los preparativos que no comprometen a nada definitivo. Por vez primera tuve la sensación de que mi madre podía vivir sin mí, consagrada a otra cosa, con otra vida distinta. Iba a estarse con mi padre, cuya existencia quizá consideraba mamá un poco complicada y entristecida por mi mal estado de salud y por mis nervios. Y aún me desesperaba más la separación porque pensaba yo que probablemente sería para mi madre el término de las sucesivas decepciones que yo le había ocasionado y que ella supo callarse, decepciones que le hicieron comprender la imposibilidad de pasar el verano juntos, y quizá fuese también esa separación el primer ensayo de una existencia a la que empezaba ya a resignarse mi madre para lo porvenir, según fuera llegando para papá y para ella los años de una vida en que yo había de verla mucho menos, vida en la que mamá sería para mí, cosa que ni aun en mis pesadillas se me había ocurrido, una persona un poco extraña, esa señora que entra sola en una casa donde yo no vivo y pregunta al portero si no ha habido carta mía. Apenas si pude responder al mozo que quiso cogerme la maleta. Mi madre, para consolarme, iba ensayando los medios que le parecían más eficaces. Juzgaba que de nada serviría aparentar que no se daba cuenta de mi pena y la tomaba cariñosamente en broma. ¿Qué diría la iglesia de Balbec si supiera que te dispones a ir a verla con esa cara tan triste? ¿Eres tú el viajero extasiado que cuenta Ruskin? Y ya sabré yo si has sabido estar a la altura de las circunstancias, porque aunque desde lejos no me separaré de mi cachorro. Mañana tendrás carta de mamá. Hija mía, dijo mi abuela, te veo como Madame de Sévigné, con un mapa siempre delante y sin dejar de pensar en nosotros. Luego mamá hacía por distraerme, me preguntaba qué es lo que iba a cenar aquella noche. Admiraba a Francisca y la cumplimentaba por aquel sombrero y aquel abrigo que no reconocía a pesar de que le inspiraron horror cuando antaño se los vio puestos y nuevecitos a mi tía mayor. El sombrero, dominado por un gran pájaro, y el abrigo, con horribles dibujos y con azabaches, pero como el abrigo estaba muy usado,
Francisca le mandó volver y ahora mostraba su revés de paño liso de muy bonito color. Y el pájaro, roto ya hacía mucho tiempo, había ido a parar a un rincón. Y así como muchas veces nos desconcierta el encontrar esos refinamientos a que aspiran los artistas más conscientes en una canción popular o en la fachada de una casita de campo, que despliega encima de la puerta, en el sitio justo donde debe estar, una rosa blanca o color de azufre. Lo mismo supo colocar Francisca con gusto infalible e ingenuo en aquel sombrero, delicioso ahora, el lacito de terciopelo y la cinta que nos hubiesen seducido en un retrato de Chardin o de Whistler. Y remontándonos a un tiempo más antiguo, podría decirse que la modestia y la honradez que a veces daban color de nobleza al rostro de nuestra vieja criada habían conquistado también aquellas prendas que, en su calidad de mujer reservada, pero sin bajeza, y que sabe guardar su puesto y estar donde debe, se puso para el viaje con objeto de poder presentarse dignamente en nuestra compañía y no de llamar la atención, de modo que Francisca, con aquella tela cereza ya pasada de su abrigo y el suave pelo de su corbata de piel, recordaba alguna de esas imágenes de Ana de Bretaña que pintó un maestro primitivo en un libro de horas, y donde todo está tan en su lugar y el sentimiento del conjunto tan bien distribuido en las partes, que la rica y desusada rareza del traje tiene la misma expresión de gravedad piadosa que los ojos, los labios y las manos. Tratándose de Francisca no podía hablarse de pensamiento, no sabía nada, en ese sentido total en que no saber nada equivale a no comprender nada, excepto las pocas verdades que el corazón puede ganar directamente. Para ella no existía el mundo inmenso de las ideas, pero ante la claridad de su mirar, ante los delicados trazos de nariz y labios, ante todos aquellos testimonios de que carecían personas cultas en cuyos rostros hubiesen significado suprema distinción o noble desinterés de un alma escogida, sentíase uno desconcertado como cuando se ve ese mirar inteligente, bueno y de un perro que nos consta que nada sabe de los conceptos humanos, y era cosa de preguntarse si no hay entre nuestros humildes hermanos los campesinos, seres que son como hombres superiores del mundo de las almas sencillas, o más bien seres que, condenados a vivir entre los simples, privados de luz, pero en el fondo más próximos parientes de las almas escogidas que la mayoría de las personas cultas, son como miembros dispersos, extraviados, faltos de razón, de la familia santa, padres pero que no salieron de la infancia, de las más encumbradas inteligencias, y a los que no faltó para tener talento nada más que saber, como se nota en esa claridad de su mirada, tan inequívoca y que, sin embargo, a nada se aplica. Mi madre, viendo que me costaba trabajo retener las lágrimas, me decía: Régulo, en las grandes ocasiones, solía. Además, no está bien hacer eso con su mamá. Vamos a citar a Madame de Sévigné como la abuela. Tendré que echar mano de todo el coraje que tú no tienes. Y acordándose de que nuestro afecto a los demás desvía los dolores egoístas, intentaba animarme diciendo que su viaje a Saint-Claude sería muy cómodo, que estaba contenta del carruaje que la iba a llevar, que el cochero era muy fino y el coche muy bueno. Yo, al oír esos detalles, hacía por sonreír e inclinaba la cabeza, en son de aquiescencia y contento, pero no servían más que para representarme aún con más realidad la separación, y con el corazón en un puño, como si ya estuviese separada de mí, miraba a mamá con su sombrero redondo de paja, comprado para el campo, y su traje ligero que se puso para aquel viaje en coche con tanto calor, y que así vestida parecía otra persona, perteneciente ya a aquel hotelito, Villa Montretout, donde yo no había de verla.
Para evitar los ahogos que me causara el viaje, el médico me aconsejó que tomara en el momento de la salida una buena cantidad de cerveza o coñac, con objeto de ponerme en ese estado que él llamaba de euforia, en que el sistema nervioso es momentáneamente menos vulnerable. Aún no sabía qué hacer, si tomarlo o no, pero por lo menos deseaba que, en caso de decidirme, mi abuela reconociera que procedía con juicio y motivo, y hablé de ello como si solo dudara respecto al sitio en donde había de ingerir el alcohol, si en el vagón bar o en la fonda de la estación. Pero en el rostro de mi abuela se pintó la censura y el deseo de no hablar siquiera de eso. ¿Cómo? Exclamé yo, decidiéndome de pronto a esa acción de ir a beber, cuya ejecución se requería ahora para probar mi libertad, puesto que su mero anuncio verbal había arrancado una protesta. ¿Cómo? Sabes lo delicado que estoy y lo que me ha dicho el médico y me das ese consejo. Expliqué a la abuela mi malestar y me dijo, anda, entonces enseguida por cerveza o por licor, si es que te tiene que sentar bien. Con tal gesto de desesperación y de bondad que me eché en sus brazos y le di muchos besos. Y si fui a beber al bar del tren es porque me daba cuenta de que no hacerlo me iba a dar un ahogo muy fuerte, y eso apenaría mucho más a mi abuela. Cuando en la primera estación volví a entrar en nuestro departamento, dije a la abuela que me alegraba mucho de ir a Balbec, que todo se arreglaría muy bien, que me acostumbraría a estar separado de mamá, que el tren era muy agradable y muy simpáticos el encargado del bar y los empleados, tanto que me gustaría hacer el viaje a menudo para verlos. Sin embargo, parecía que todas estas buenas noticias no inspiraban a la abuela el mismo regocijo que a mí, y contestó mirando al otro lado, prueba a ver si puedes dormir un poco, y apartó la vista hacia la ventanilla. Habíamos bajado la cortina, pero no tapaba todo el cristal, de modo que el sol insinuaba en la brillante madera de la portezuela y en el paño de los asientos la misma claridad tibia y soñolienta que dormía la siesta allá afuera en los oquedales, claridad que era como un anuncio de la vida en el seno de la naturaleza, mucho más persuasivo que los paisajes anunciadores colocados en lo alto del compartimiento y cuyos nombres no podía yo leer porque los cuadros estaban muy arriba. Cuando mi abuela se figuró que tenía yo los ojos cerrados, vi que, de cuando en cuando, de detrás de su velillo, con grandes pintas negras, salía una mirada que se posaba en mí, que se retiraba y que volvía de nuevo como persona que se esfuerza en hacer un ejercicio penoso para ir acostumbrándose. Entonces le hablé, pero parece que no le gustó mucho, y sin embargo a mí me causaba un gran placer mi propia voz, así como los movimientos más insensibles y recónditos de mi cuerpo, de manera que hacía por prolongarlo, dejaba a todas mis inflexiones de voz que se entretuvieran mucho rato en las palabras, y sentía que mis miradas se encontraban muy bien donde quiera que se posaran, y se estaban allí más tiempo del ordinario. Vamos, descansa, dijo mi abuela. Si no puedes dormir, lee algo. Me dio un libro de Madame de Sévigné y yo le abrí mientras que ella se absorbía en la lectura de las memorias de Madame Le Beausergent. Nunca viajaba sin un libro de cada una de estas autoras. Eran sus predilectas. Como en aquel momento no quería mover la cabeza y me gustaba muchísimo guardar la misma postura que había tomado, me quedé con el libro de Madame de Sévigné en la mano, sin abrirle y sin posar en él mi mirada, que no tenía delante más que la cortina azul de la ventanilla. La contemplación de tal cortina me parecía cosa admirable, y ni siquiera me habría dignado responder al que hubiese querido arrancarme de mi tarea. Parecíame que el color azul de la cortina, y no quizá por lo hermoso, sino por lo vivo, borraba todos los colores que tuve delante de los ojos desde el día en que nací hasta el reciente momento en que acabé de beber y la bebida empezó a surtir efecto, y junto a aquel azul todos los demás coloridos se me antojaban tan apagados,
tan fríos como debe de serlo retrospectivamente la oscuridad en que vivieron para los ciegos de nacimiento, operados tardíamente y que ven por fin los colores. Entró un viejo empleado a pedirnos los billetes. Me encantaron los plateados reflejos que daban los botones de su cazadora. Quise rogarle que se sentara junto a nosotros, pero pasó a otro vagón y yo me puse a pensar con nostalgia en la vida de los empleados del ferrocarril, que, como se pasaban la vida en el tren, sin duda no dejarían de ver ni un solo día a aquel viejo revisor. Por fin empezó a menguar aquel placer que yo sentía en mirar la cortina azul y en tener la boca medio abierta. Sentí más ganas de moverme y me agité un poco. Abrí el libro que me diera mi abuela y ya pude poner atención en las páginas, que iba escogiendo acá y acullá. Conforme leía vi cómo aumentaba mi admiración por Madame de Sévigné. Es menester no dejarse engañar por particularidades de pura forma derivadas de la época y de la vida de sociedad de entonces, particularidades que mueven a mucha gente a creer que ya han hecho su poco de Sévigné con decir, mándeme usted mi criada, o ese conde me pareció que tenía no poco ingenio, o la cosa más bonita de este mundo es poner el heno a secar. Ya la señora de Simián se figuraba que se parecía a su abuela, Madame de Sévigné, por escribir: el señor de la Bouille marcha a pedir de boca y está en buena disposición para oír la noticia de su muerte. O cuánto me gusta su carta, querido marqués, cómo me arreglaré para no contestarla. O me parece, caballero, que usted me debe una carta y que yo le debo cajitas de bergamota. Mando 8, ya irán más. La tierra nunca dio tanta bergamota. Indudablemente lo hace para complacerle a usted. Y en el mismo estilo escribe sus cartas sobre la sangría, los limones, etc. Y se le figura que son cartas de Madame de Sévigné. Pero mi abuela había llegado a Madame de Sévigné por dentro, por el amor que tenía a los suyos y a la naturaleza, y me enseñó a apreciar sus bellezas, que son muy distintas de las mencionadas. Iban a impresionarme mucho, y con más motivo porque Madame de Sévigné es una artista de la misma familia que un pintor que había de encontrarme en Balbec, y que tuvo gran influencia en mi modo de ver las cosas. Elstir. En Balbec me di cuenta de que la Sévigné nos presenta las cosas igual que el pintor, es decir, con arreglo al orden de nuestras percepciones y no explicándolas primero por su causa. Pero ya aquella tarde en el vagón, al releerle la carta donde se habla de la noche de luna, no pude resistir la tentación. Me encasqueto papalinas y chismes que no eran necesarios y me voy al paseo, donde el aire es tan agradable como en mi alcoba, y me encuentro con mil simplezas, con frailes blancos y negros, con monjitas grises y blancas, con ropa blanca esparcida por aquí y por allá, con hombres amortajados, apoyados en el tronco de los árboles, etc. Me sedujo eso que un poco más adelante hubiera yo llamado, porque pinta que ella, porque pinta ella los paisajes lo mismo que el ruso los caracteres, el aspecto Dostoyevsky de las cartas de Madame de Sévigné. Al finalizar la tarde, dejé a mi abuela en casa de su amiga y estuve allí algunas horas. Luego volví a tomar el tren yo solo y la noche que siguió no se me hizo penosa, y fue porque no tenía que pasarla en la cárcel de una alcoba cuya misma somnolencia me tendría desvelado. Me veía rodeado por la sedante actividad de todos los movimientos del tren, que me hacían compañía, que me brindaban a darme conversación si no me entrañaba sueño, si no me entraba sueño, meciéndome con sus ruidos que yo acomodaba, como el sonar de las campanas de Combray, tan pronto a un ritmo como a otro, y según mi capricho oía 4 dobles corchas iguales y luego una doble corchea que se precipitaba furiosamente contra una semi mínima.
Neutralizaba la fuerza centrífuga de mi insomnio ejerciendo sobre él presiones contrarias que me mantenían en equilibrio, y mi inmovilidad y mi sueño muy pronto se sintieron sostenidos en esas presiones con la misma impresión de frescura que hubiese podido darme el descanso que daba a causar la sensación de que nos velan fuerzas enormes en el seno de la naturaleza y de la vida. Caso de haber podido encarnar por un momento en un pez que duerme en el mar, paseado por las corrientes y las olas, o en un águila apoyada solo en la tempestad. En los largos viajes en ferrocarril, la salida del sol es una compañía como lo son los huevos duros, los periódicos ilustrados, los naipes y esos ríos donde hay unas barcas que hacen esfuerzos inútiles por avanzar. En el mismo instante en que pasaba yo revista a los pensamientos que me llenaban el ánimo durante los minutos precedentes, para darme cuenta de si había dormido o no, y cuando la misma incertidumbre que me inspiraba la pregunta estaba dándome la respuesta afirmativa, vi en el cuadro de cristal la ventanilla, por encima de un bosquecillo negro, unas nubes festoneadas cuyo suave plumón tenía un color rosa permanente, muerto, de ese que no cambiará, como el color rosa ya asimilado por las plumas de una ala o por el lienzo al pastel donde le puso el capricho del pintor. Pero yo sentí que, por el contrario, aquel colorido no era inercia ni capricho, sino necesidad y vida. Pronto fueron amontonándose detrás de él las reservas de luz. Cobró vida. El cielo se fue pintando de encarnado. Y yo pegué los ojos al cristal para verlo mejor, porque sabía que ese color tenía relación con la profunda vida de la naturaleza. Pero la vía cambió de dirección, el tren dio vuelta y en el marco de la ventana vino a sustituir aquel escenario matinal un poblado nocturno con los techos azulados de luna y con un lavadero lleno de ópalo nacarino de la noche, todo abrigado por un cielo tachonado de estrellas, y ya me desesperaba de haber perdido mi franja de cielo rosa, cuando volví a verla, roja ya, en la ventanilla de enfrente, de donde se escapó en un recodo de la vía, así que pasé el tiempo en correr de una a otra ventanilla para juntar y recomponer los fragmentos intermitentes y opuestos de mi hermosa aurora escarlata y versátil, y llegar a poseerla en visión total y cuadro continuo. Página 281.